don Adrián, que nos compartió un poquito sobre el tema de la política exterior en Sudamérica. A propósito de recordarles que este señor que nos viene a hablar el 15 va a hablar sobre la política exterior de Costa Rica. Va a ser un poquito un recuento histórico de la política exterior de Costa Rica y luego va a hablar un poquito sobre la política exterior en lo que vamos de esta administración. Entonces, para que lo tomen allí en consideración. El día de hoy voy a ponerles aquí la presentación. Yo igual les voy a Perdón, dejar una consulta. ¿Quién es el conferencista? el del 15. ¿Sí? Se llama Ubaldo García. Ubaldo García. Ajá, Ubaldo García. Él actualmente es el ministro consejero de la Embajada en Costa Rica en España y pues ha estado mucho tiempo trabajando en el servicio exterior, fue embajador de Costa Rica en la India, entonces, y ha trabajado mucho en Centroamérica y en Europa fundamentalmente. Y pues el trabajo también viene porque viene a defender su tesis, y su tesis es sobre la política exterior de Costa Rica hacia Centroamérica, la administración de Luis Guillermo Solís, ¿ok? Entonces allí para que tomemos ventaja también de la experiencia de don Ubaldo, que tiene muchos años de trabajar en el servicio exterior de Costa Rica. Bueno, entonces, como les hablaba, hoy vamos a ver un poquito el tema de instrumentos, actores y toma de decisiones en política exterior. ¿Sí pueden ver bien la presentación, verdad? Sí, Allí se correcto. está. Sí, gracias. Bueno, entonces, recordando un poquito y lo que habíamos hablado y volviendo incluso a las clases, a la primera clase que tuvimos, cuando se entró en esa discusión de quiénes hacían política exterior y que pues allí entramos en un debate de que había una serie de actores, pero que el Estado permanecía. Yo creo que ustedes vieron en las lecturas que se hace, pues sí, se menciona que el Estado es el principal actor, pero actualmente se encuentran una serie, eso también depende de los enfoques con que se analicen, de actores involucrados en la formulación de la política exterior, y no necesariamente son actores estatales. Entonces acá vamos a hablar un poquito de esos actores, centrarnos un poquito en los instrumentos, y ustedes vieron que había una lectura muy interesante que hablaba sobre el regreso del hard power, y algunos instrumentos del soft power, hard power, hablaba un poquito del smart power, que yo sé que ya ustedes eso lo vieron en los cursos anteriores. Y a propósito de los actores y los instrumentos, hablar de algunos modelos de toma de decisiones. Estos son elementos fundamentales que nos van a ayudar para entender ya los modelos de análisis de política exterior, que si ustedes ven, tienen mucha relación con los modelos de toma de decisiones en la elaboración de política exterior. Ahora, aquí yo les voy a pedir que veamos las siguientes imágenes. Voy a dar un par de segundos para que ustedes las analicen. Lean allí un poquito la noticia, el titular, y yo luego les voy a plantear una pregunta. Voy a pasar a la siguiente imagen. Paso a la siguiente. En esta imagen les explico un poquito, es de las operaciones de paz de las Naciones Unidas, Cascos Azules y otros oficiales en las diferentes misiones. Si ustedes pueden ver, en el gráfico superior, en el extremo superior izquierdo, es el China, y allí lo que ven en azul, como ustedes pueden ver en la simbología, son las tropas, es decir, cascos azules. En el gráfico de la derecha tienen Estados Unidos. Como ustedes podrán ver, los colores cambian un poquito y no se centran en contingentes o en tropas, sino en otro tipo de personal especializado. Ya les digo por qué vamos a ver esto. Si ustedes ven en el gráfico de arriba, las operaciones de paz es la misión de las Naciones Unidas, la primera para Sudán del Sur, para Mali, para Libia, para Darfur, en ese orden. En la de los Estados Unidos es para Mali, para
República Centroafricana, para Sudán del Sur, para Haití, la que está en verde. Ahorita volvemos a hablar un poquito sobre el gráfico. Eso está vinculado con la estadística anterior y tiene que ver con el número de cascos azules por país. Entonces vean allí un poquito que el que aporta más cascos azules es Etiopía. Si ustedes siguen, hay varios países de Asia, está India, está Nepal, está Pakistán, está Egipto, bajamos y luego de las potencias que podríamos llamar, bueno, India está más arriba, luego está China. Si ustedes Perdón, ven por allí, ajá. una pregunta ahí. ¿El que aporta o el que recibe? No, el que aporta con más cascos azules. Yo sé que el gráfico sorprende un poco, pero son países africanos los que aportan más con cascos azules. ¿Ok? Los que aportan con contingentes de cascos azules, fundamentalmente. ¿Estamos? Luego vean este otro. Es un poquito diferente. Ya salimos de la parte de tropas y bueno, no sé si ustedes están familiarizados o familiarizadas con el K-pop, pero es todo un fenómeno, ¿verdad? De allí vean que eso es de la revista Forbes, la noticia que dice K-pop es más global que nunca. Y el gráfico que ven a la derecha es de una página que hace estadísticas sobre música, las toma de Spotify, y pueden ver allí cómo ha incrementado las escuchas de K-pop en Spotify. Ya volvemos a ese tema. Y yo creo que esta es la imagen de la semana, a propósito de la cumbre del clima, y no quiero que nos centremos en Trump, sino en la chica que está allí, ¿verdad? Que todos la conocemos. Y ya vamos a ver por qué eso es importante en la imagen. Ahora, esa es la pregunta que yo les planteo. Hablando de poder duro, poder suave y poder inteligente, conceptos que ya ustedes conocen. ¿Qué relación tienen las anteriores imágenes con esos conceptos? ¿Qué me pueden decir? El que quiera participar. Bueno, hay bastante de las tres, me parece. Ajá. Ujú. Por ejemplo, el de K-pop y por el otro lado la primera, la del 5G, cómo Ajá. estos países están, digamos, generando mayor control o poder en el mundo a través de poder suave. Ujú. Bueno, poder duro, el tema siempre, ¿verdad? Pues, de invasiones o guerras y eso, que en realidad eso ya es mucho de años atrás, ¿verdad? Yo creo que en este momento ya no es tan sencillo para ningún país Ujú. invadir, así Ujú. simplemente, digamos, pero bueno, hay unas imágenes ahí de otros momentos, Ujú. Correcto. eso Correcto. podría decir. Ujú. ¿Alguien más? Si no, yo voy a utilizar poder duro y empiezo a decir nombres. ¿Qué me dicen? ¿Hay actores también o no hay actores? ¿Qué me cuentan? Sí, yo creo que sobre todo en la parte de poder inteligente, profe, se denota la variedad o la novedad de actores, sobre todo Ujú. en el caso del 5G, donde actores Ajá. que son no tradicionales empiezan a tomar un rol mucho más importante en política. ¿Y cuál sería ese actor si lo tuviésemos que definir? Sería la empresa privada, en este caso creo que es Huawei el que está tomando el liderazgo desde China. ¿Y Huawei es privada? Realmente no me lo había preguntado, creo que sí, pero no estoy seguro realmente. Ok, No, es del Estado. Como todo en ujú. China, todo pertenece al Estado. Ah, bueno, Exactamente, sí, eso no lo sabía. exactamente. Pero igual, independientemente que sea del Estado o no, es una empresa. Es decir, es una figura que es diferente al Estado, que no es un Estado, pero que se ha hecho una empresa global.
Sí, 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 me refiero a eso, todas pertenecen al Estado, sí, es una empresa. Ah, sí, correcto, Sí. exacto. Pero allí vamos a ver la diversidad de actores y la naturaleza de los actores. Volviendo a esta imagen, no es tanto que me interese, digamos, la persona en sí, sino lo que ella representa. ¿Y qué es lo que ella representa? ¿Lo podríamos llamar un actor o qué es lo que ella representa? Ella Es más como, representa digamos, la gente joven y la gente, los movimientos, digamos, ambientalistas en pro exactamente. del cambio climático, etcétera. Ella ha resultado ser una figura, para ser honesta, a mí personalmente me parece que, que la están desubicando a ella como persona, pero claro que siendo una niña tan joven y la forma en que hable con la vehemencia genera definitivamente un Claro, impacto muy importante. claro, digamos, hay muchas aristas en las que se puede analizar la figura, ¿verdad? Y también quiénes están detrás, porque incluso uno podría hacer un análisis de quiénes le patrocinan, quiénes están detrás, cuáles son los intereses, el uso de la juventud en los movimientos, por ejemplo, y que sea un uso pues, político, evidentemente. Pero hay algo que ella representa, digamos, y que es un tema incluso más de la coyuntura actual. O sea, que siempre ha estado, pero actualmente se refleja incluso en una nueva generación, que son los movimientos por ambientalistas, por decirlo de esta forma. Y si lo englobásemos en una categoría más general, tendríamos una sociedad civil global que se va aglutinando, por decirlo de alguna forma, sobre diferentes temas y que va coordinando. Por ejemplo, esta semana hubo marchas por el clima en diferentes partes del mundo contra el cambio climático y a propósito de la cumbre. A ver, estos son redes, podríamos llamar redes, que son transnacionales y tienen una lógica de funcionamiento diferente, una organización diferente, pero constituyen de alguna u otra forma un actor que también tiene una influencia con un determinado alcance en la formulación de la política exterior. Y ustedes vieron que en la lectura se hablaba de una política exterior estructural. Ahora, ese es un concepto que a mí me pareció interesante cuando hice toda la revisión de la literatura para este curso y que me parece que engloba elementos que en análisis desde una perspectiva más tradicional, desde una perspectiva más clásica, que estamos más acostumbrados a realizar, este enfoque aborda elementos que en otras perspectivas quedan por fuera, que son las estructuras, y son diferentes tipos de estructuras que van más allá de la figura estatal. Si ustedes pueden ver acá, hay la definición de qué es esa política exterior estructural. Y hay varios elementos allí que me parecen importantes. Uno que menciona que es una política que trata de ver o manejarse a largo plazo y que tiene en diferentes dimensiones, lo político, lo legal, lo socioeconómico, la seguridad, las estructuras mentales. Vean que allí hay dimensiones externas e internas. Y que estas estructuras se caracterizan porque no solo incluyen las relaciones interestatales, eso ya estamos más que claros que son las propuestas de los enfoques tradicionales, pero si no, y vea que allí incluye los diferentes niveles a propósito de la clase primera que tuvimos, cuando hablábamos de los diferentes, de la multiplicidad de actores, de la multiplicidad de niveles, tenemos sociedades, tenemos la posición de los individuos, que son actores fundamentales también en los análisis de política exterior, la posición entre Estado y sociedad, sistema internacional, incluso aquí es interesante porque usa la frase de sistema internacional como un todo, donde algunos incluso ya entrarían en un enfoque más crítico y dirían que porque un sistema internacional si está hablando de otros actores y tendrían que llamarlo un sistema global o otra nomenclatura más allá del Estado. Eso por ponerse a discutir en los temas de nomenclatura. Y vean que aquí abajo yo les dejé un texto que es de esa misma lectura, que habla sobre por qué es importante esta propuesta. Y menciona fundamentalmente que es importante porque se centra en las estructuras, se centra en el poder suave, que
las propuestas clásicas no abordaban ese tipo de poder, porque si ustedes vieron, y lo vamos a ver en una de las diapositivas más adelante, se centraba más en guerra o paz y no veía nada más entre la guerra y la paz como instrumentos de la política exterior. Pero allí vean que yo subrayo algo importante, el largo plazo. ¿Quién me dice en materia de análisis de política exterior por qué desde estos enfoques estructurales o de un análisis más holístico o integrado, como lo queramos llamar, se hace énfasis a largo plazo? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Quién me dice qué se les ocurre? ¿Por qué el largo plazo es importante? ¿O se hace énfasis al largo plazo? ¿Qué se les puede ocurrir allí? Profe, tal vez para la toma de decisiones, no pueden tomar la decisión, muchas o ciertas decisiones de un momento para otro. Lo ponen a largo plazo como para ir midiendo poco a poco tal vez cierto tipo de estrategia en las decisiones que han tomado. Cierto, y por ejemplo, para hacer análisis más transversales, y por ejemplo, porque muchas veces los análisis que se hacen de política exterior son análisis coyunturales, de un momento, de un evento en específico, de una administración en específico. Y a veces no encontramos estudios, sí, o sea, sí los hay, no digo que no los haya, pero son los menos. ¿Por qué? Porque el universo de análisis es tan grande que se vuelve sumamente complejo. Y ya lo vamos a ver en los modelos de toma de decisión, que evidentemente tenemos que hacer elecciones y pues, perdón, y tratar de simplificar la realidad. Y en ese largo plazo, incluso si recordamos lo que habíamos hablado en la primera clase sobre las propuestas que tenía Rosnow sobre el análisis comparado de política exterior, no se trata de que vamos a buscar generalizaciones, porque esa no es la idea, pero sí identificar tendencias para poder tal vez hacer ciertas predicciones o identificar elementos similares en la elaboración, toma e implementación de la política exterior. Entonces creo que eso es un elemento importante que tomemos en cuenta cuando ampliamos la mirada y vemos otro tipo de actores, vemos otro tipo de estructuras y lo enmarcamos en un espacio-tiempo que es incluso más amplio. De allí la importancia del largo plazo. Si ustedes ven, allí yo les hice un esquema que trata de resumir un poco algunos elementos que venían en las lecturas y que son elementos importantes cuando hablamos de actores, cuando hablamos de instrumentos, y cuando hablamos de toma de decisiones, que lo veremos más adelante. Vean que aquí yo empiezo en la parte de la izquierda que dice globalización, gobernanza global. ¿Quién me dice por qué? Y ya ustedes en sus cursos de política, en sus cursos de teoría, ya vieron el tema de la gobernanza. ¿Por qué gobernanza global? En esa parte, en esos múltiples actores, en esas múltiples estructuras, ¿por qué gobernanza global? ¿Qué se les ocurre? A ver, no sean tímidos. Sí identifican el concepto de gobernanza, ¿no? Sí lo estudiaron en algún momento. Alguien que me conteste, porque si no, no sigo. Sí, bueno, lo que me acuerdo de las discusiones sobre gobernanza global es que refieren a precisamente a un poco, amplían un poquito más la noción de cómo es que a pesar de que no exista una autoridad central jerarquizada en la esfera internacional, existe algún tipo de manejo de los asuntos internacionales. Y en esto pues refiere también el concepto a actores muchísimo más diversos a simplemente los tradicionales, como las organizaciones internacionales específicamente, o más aún a los estados entendidos como racionales y unitarios, sino que más bien amplía muchísimo más la perspectiva a la red de interrelaciones que sucede entre organizaciones internacionales, ONGs, actores subnacionales,
administración pública del gobierno centralizado, etcétera, etcétera. Correcto, correcto. Allí exactamente, ese es, digamos, el elemento fundamental de... Paulina, ¿iba a decir algo? Hola, sí, Hola. de gobernanza global, que alimentando lo que dice Javi, también ayuda a superar los Ajá. conflictos y a cooperar, porque nos ayudan a entender como toda esta interacción entre los diversos actores para una gobernabilidad cooperativa, por decirlo de alguna forma. Exacto, y porque, o sea, complementando lo que ustedes mencionan, eso es importante entenderlo porque en esa diversidad de actores, las lógicas estatales ya no se pueden entender estos actores desde las lógicas estatales del gobierno que está vinculado con la lógica del Estado. Pero, por ejemplo, podemos hablar de gobernanza si estamos hablando de narcotráfico. Es mi pregunta. O modelos de gobernanza si estamos hablando de terrorismo. ¿Qué opinan? ¿Se puede hablar o no? Yo pensaría que si bien obviamente es una realidad, son acciones ilegales. Claro. Y por lo tanto no pueden entrar en un mismo paquete, por decirlo así, de una gobernanza. Es un trato completamente diferente. Pienso yo, Ok, no sé. ok, ya vamos a eso. Paulina. Hola, bueno, yo la Hola. verdad, Maffer, tengo esa duda porque hablando por mi realidad, son actores Claro. eh, externos, tal vez no estatales, pero representan una influencia en la toma de decisiones del Estado bastante fuertes. Entonces, desde mi realidad, o sea, es mi duda si lo podría tomar así, pero de que no los puedo ignorar al ser actores y factores externos, no podría ignorarlo. Entonces, para que me ayudes como a ubicarme en esa pregunta. Claro. A ver, es que tengo una cuestión aquí operativa. Veo que dos levantaron la mano, pero no puedo ver quién y todavía no sé cómo hacer para verlo. Qué pena. Bueno, yo soy una, Carlos y Tati. Tatiana. Ok, gracias, muy amables. Ajá. Eh, Tatiana. bueno, creo que ahí también quizás es que es un tema más complicado porque, digamos, cuando hablamos de crimen organizado transnacional, no estamos hablando de la tarea de un solo país, porque precisamente es transnacional. Y para esto también es que se menciona el paradigma de la seguridad, ¿verdad? Ujú. Cómo Ay, se cortó. Hola, hola. Tatiana. Se nos fue Tatiana. Ahorita regresa. Carlos. Sí, yo creo que de cierto modo la noción que tiene Paulina no está muy alejada, o bueno, al menos desde mi percepción, Ujú. porque los grupos terroristas o la delincuencia organizada transnacional en sí es un actor del sistema internacional y ese sistema internacional a veces se toma como, digamos, como par de la gobernanza global y como ya bien Paulina lo mencionaba, influyen en la toma de decisiones internacionales. Ujú. Naciones Unidas incluso tiene acciones específicas contra el terrorismo, hay alianzas estatales, es decir, de una u otra forma son parte de, como el esquema que usted plantea en la diapositiva lo dice, son parte de esos diversos actores a nivel externo Ujú. eh, y que de una u otra forma también para algunos estados ya han llegado a significar parte de su hard power y han sido parte incluso de acciones políticas o religiosas, hablando desde una vista ya relacionado a la sociedad internacional, pero yo Ajá. creería que son parte importante de la gobernanza global. De esos, del esquema de gobernanza global, ¿verdad? ¿Quién seguía? Vi que dos personas levantaron la mano. Después me figuro cómo ver quiénes son porque todavía no lo sé. Sigue Ustedes Javi. me dicen. Ajá. Adelante. Muchas gracias. Yo lo que entiendo, tomando en consideración el término de gobernanza, ¿verdad?
independientemente si estamos refiriéndonos al ámbito geográfico que sea o al nivel de análisis que sea, la gobernanza es precisamente cómo un actor en específico maneja pues precisamente su autoridad de cierta forma. Es decir, la forma clásica de entender gobernanza es contraponiéndola a gobernabilidad, ¿verdad? La gobernabilidad es el diseño institucional que va a Correcto. permitir la gobernanza, ¿verdad? En ese sentido, pues hay retos a dicha gobernanza. Incluso a veces se dice que la misma falta de gobernabilidad es un reto a la gobernanza. En ese sentido, actores como las redes transnacionales de terrorismo, de trata de personas, de tráfico de personas, de crimen organizado en general, pues yo lo entendería desde esta óptica teórica como un reto, como retos que se le plantean a la gobernanza global, pero que como bien decía Tati, pues no es a un actor centralizado, a un gobierno centralizado, sino es a una multiplicidad de actores. Correcto, exactamente. Y también allí, o sea, volvemos al tema de los esquemas de interacción, ¿verdad? Y lo que mencionaba el compañero de que incluso en esos esquemas de gobernabilidad, la ingobernabilidad de la que hablamos es un desafío al tema de la gobernanza. ¿Había alguien más que faltaba? Sí, yo también quería agregar para mí, una cosa es que sean actores reales, como en efecto lo son, desgraciadamente, ¿verdad? Terroristas y narcotraficantes. Uh-huh. Y otra cosa es que tengan el mismo nivel de un Estado, de un actor dentro de la sociedad. Estaba buscando aquí, digamos, una definición simple, simplemente una definición habla de conjunto de reglas de organización de las sociedades humanas a escala planetaria. Y para mí, poner en ese mismo nivel las reglas con que juegan las ONGs o los estados o la empresa privada o la sociedad civil, etcétera, meter a narcotraficantes y terroristas como que tienen una legitimidad para poner reglas, yo personalmente me opongo, o sea, no estoy de acuerdo en que tengan esa misma legitimidad. Son actores que hay que tomarlos en cuenta, por supuesto, porque de hecho tienen demasiado control y demasiada influencia en las cosas que suceden en nuestros países, pero son actividades ilegales. Claro, claro. A lo que aquí vamos es que cuando hablamos de una gobernanza global, por ejemplo, vamos de uno, que incluimos diferentes actores, por eso en el esquema. Dos, que tenemos que reconocer que esos actores, como ya lo han mencionado los compañeros y compañeras anteriormente, tienen mecanismos para organizarse entre ellos e incluso no importa que estén en la legalidad o que estén en la ilegalidad o en la informalidad, como le queramos llamar. Pero sí es importante reconocer que esos actores interactúan, se tratan de organizar, se organizan. Eso es, digamos, lo que podríamos llamar la gobernanza. Allí totalmente de acuerdo con el tema de sí, son actividades ilegales, pero lo importante de acá es reconocer la agencia. Aquí ustedes recuerdan el concepto de agencia, ¿verdad? Que tienen estos actores, en la medida que nos permite determinar, y a eso era lo que quería ir, cómo esos actores influyen en estos esquemas de gobernanza global que van más allá del Estado. Por eso ustedes pueden ver aquí que dice incluso más allá de Occidente Westfaliano, inciden en el sistema internacional, allí sí voy a utilizar la palabra, inciden en el sistema internacional e inciden pues evidentemente en la política interna, y allí, exactamente, por eso se llama crimen organizado. ¿Por qué? Porque, querámoslo o no, tienen un sistema de organización, hay una jerarquía, independientemente de que sea legal o ilegal, y funcionan bastante bien, y dependiendo de las estructuras, porque hay crimen organizado, el terrorismo, y tienen estructuras diferentes, ¿verdad? Que eso, no sé si lo vieron en esos cursos de seguridad, muy interesante, y sobreviven o no sobreviven dependiendo de las circunstancias. Vamos a ver,
Aquí dice que levantaron 3 la mano, pero sigo, Paulina me explicó muy amablemente cómo lo veo, pero ahorita no lo estoy viendo. No sé por qué no lo puedo ver. Entonces yo les agradezco que ustedes me digan quiénes están a la espera y nada más conversamos. Luego me figuro cómo lo veo. ¿Quién iba a decir algo? Yo era uno, no Ajá. sé si interrumpo a alguien. Simplemente me recordó cuando mencionó los temas de seguridad a las diferentes definiciones que existen hoy en día de guerra. Es decir, así como en un tiempo grupos insurgentes, guerrillas o grupos paramilitares fueron tomados como actores internacionales reconocidos internacionalmente según su estatus. Bueno, hoy en día se habla también de guerras híbridas, donde estos grupos terroristas también son un actor internacional en ese sentido, desde el aspecto de la seguridad, por supuesto, y ahí estaríamos hablando como de un régimen internacional en el marco de esa gobernanza. Correcto, y la diversidad, porque pues tenemos los actores clásicos, ¿verdad? Y en estas nuevas guerras, y tenemos los actores privados, todos los mercenarios, las empresas privadas que son subcontratadas por los estados también para proveer seguridad, etcétera, en ese esquema. Ahora sí lo puedo ver. Carlos, ya vi, y Javier. Javier estaba a la espera, ¿verdad, Javier? No, perdón, es que no lo había bajado. Ah, listo. Bueno, ya ahora sí ya entendí cómo se hace. Bueno, y luego entonces ahí hablamos de la diversidad de actores y tenemos, ustedes pudieron ver y acabamos de tener esa discusión, actores públicos, actores privados, actores internos, actores externos. Ya luego vamos a ver un poquito más a qué nos referimos con eso. Diversidad de instrumentos, yo aquí los agrupé en esas 3 grandes definiciones de hard, soft y smart power. Ahorita vamos a ver un poquito cuáles instrumentos están vinculados con cada uno, que a propósito de eso hicimos con las imágenes al principio. Es multinivel, eso estaba en la presentación de la semana tras anterior, donde tenemos que diferentes, en multinivel o diferentes dimensiones. En realidad allí mejor se pudo utilizar diferentes dimensiones. Seguridad militar, económica. Vean que acá yo dejo algunos elementos en rojo, que son esos elementos que vienen a incluirse en los enfoques menos tradicionales, en propuestas que vienen de los 80, los 90. Hablamos de las creencias, la cultura, las identidades, a propósito de los modelos de toma de decisiones, qué impacto tienen, por ejemplo, las emociones, la biografía de las personas o los tomadores de decisiones en materia de la formulación, la implementación de la política exterior. Y si ustedes ven, hay algo muy importante, que es el último cuadrito, el cuadrito de la base, que dice más allá de Occidente westfaliano. Estamos hablando de que esa estructura del Estado, nación, la concepción westfaliana es una concepción que ya se queda corta para entender las diferentes realidades, incluso dentro de los países, especialmente con el surgimiento o el resurgimiento de los discursos identitarios, la fragmentación que hay a nivel interno. Y si ustedes pueden ver, dice nuevas arquitecturas internacionales y dice China. ¿Quién me dice por qué se habla allí de nuevas arquitecturas internacionales y se hace referencia a China? En esa digamos, categoría de más allá del occidente westfaliano. ¿Qué se les ocurre en esas nuevas arquitecturas internacionales? Carlos, adelante. Yo creería que, bueno, que eso quizás ya como un discurso bastante conocido, pero porque China está ya, digamos, disputando la hegemonía mundial o el poder que representaba en un momento Estados Unidos económica y militarmente, y está liderando bloques bastante importantes en Asia. Bueno, el Banco de Desarrollo Asiático está llevando ya con su iniciativa One Belt, One Road de nuevo la nueva ruta de la seda, por ejemplo. Y están siendo lideradas en una especie de esa nueva arquitectura que lidera China.
Exacto, y en esa misma línea que menciona Carlos, por ejemplo, una nueva arquitectura o una propuesta de una arquitectura financiera muy distinta o que diverge mucho de la propuesta por Occidente, que claro, en ese discurso que ya conocemos, de instituciones de Bretton Woods, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de los mecanismos de financiamiento, y viene China con sus mecanismos y sus alternativas de financiamiento. Ya vamos a ver más adelante cómo va configurando incluso el esquema político, económico y social, por ejemplo, de Asia, del sureste asiático, donde tiene una importante cantidad de inversiones, de América Latina, especialmente de Sudamérica, que ya sabemos cuál ha sido la presencia de China allí, y del África, donde tiene una presencia muy, muy importante y que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, para seguir acá, esa parte de los actores, y entonces aquí yo les dejé este grafiquito, ese dibujito, y vean que hay una galaxia allí en el fondo, ¿verdad? Donde tenemos, la idea es que tenemos un conjunto de diferentes actores, de diferente naturaleza, con una diferente identidad, por decirlo de alguna forma. Todavía el Estado, entonces, vean que el circulito es relativamente grande, entonces tenemos la prevalencia del Estado, pero allí tenemos que ver de cuál Estado estamos tratando, cuál es la condición, consolidados o no, en estado de fragilidad, estados fallidos, tendríamos que ver, pero bueno, el Estado prevalece. Más abajo tenemos las organizaciones internacionales que prevalecen, pero tenemos en el contexto actual, podría llamarse una crisis de la multilateralidad especialmente, y está muy bien representada en las propuestas de Trump, a propósito de que ustedes tienen que trabajar para el policy brief, las propuestas, la política exterior de Trump. Y luego, en la otra parte tenemos esos actores no estatales, privados, transnacionales, y allí en privados tenemos diferentes actores con diferentes identidades. Y yo saqué de allí dos, que son estas circulitos naranjas que están creciendo, y vean que allí tenemos las empresas transnacionales, que si ustedes recuerdan en la presentación que les dejé la semana anterior, también venía un artículo muy interesante, yo creo que era del The New York Times, sobre que Dinamarca había designado un embajador o un representante para tratar con estas empresas. Es decir, cómo estas empresas que tienen un capital que incluso es mayor a ciertos estados, yo les voy a enseñar allí una estadística, están también incidiendo en la formulación de la política exterior de los estados, y no solo de estados pequeños. No sé si ustedes leyeron que esta semana Apple negoció con el gobierno estadounidense para dejar sus operaciones de la Mac, creo que es de la MacBook Pro, en los Estados Unidos. Ustedes saben que las operaciones de iPhone de Apple están en China. Iba a trasladar las de la Mac a China por la guerra comercial. En este contexto de guerra comercial, hizo una negociación con los Estados Unidos fundamentalmente para que no se impactara la economía por la salida importante de capitales que representa Apple también para la economía estadounidense. Es decir, la vulnerabilidad incluso para economías grandes. Y allí vean que hay otro circulito que también tiene un tamaño importante, que son redes. Redes, sociedad civil, movimientos ambientalistas, movimientos civiles, redes de narcotráfico. Aquí, vuelvo al tema, pueden estar en lo legal, pueden estar al margen de la legalidad, informales, formales. Lo importante es reconocer que tienen una agencia e inciden en la formulación y en la toma de decisiones internas y externas. Y si ustedes vieron en las lecturas, hay dos características que son importantes de estos nuevos actores que son no estatales, que son autónomos, es decir, tienen un poder, y por eso ustedes ven que hay una flechita acá que está un poco fragmentada, porque significa que hay una transferencia de poder en alguna medida del Estado, quien era que dominaba, que tenía un mayor control, hacia estos actores. Y estos actores pueden tomar decisiones, tienen un margen de acción, y luego, por ser autónomos,
inciden en la elaboración de política exterior. Eso que ustedes encontraban allí, que en algún momento se llamaba una política exterior híbrida, porque ya, si bien es cierto, es el Estado, son los representantes del Estado, el gabinete, el gobierno, los representantes, llámese la figura que sea, los que van a elaborar esa política, pues existen todos estos actores que van a influenciar en la elaboración de esa política y que tienen un peso muy importante en la elaboración de esa política, también dependiendo, recuerden allí lo hablábamos también, de cuáles son sus recursos, de cuál es su poder y la capacidad de movilización de los recursos. Aquí insisto también en la parte conceptual porque es importante a la hora de realizar también los análisis que tenemos que hacer utilizando modelos, conceptos, teorías, etc. Y era lo que yo les mencionaba. Si ustedes ven esas noticias del año pasado, de esa página de negocios que se llama Business Insider, yo les dejé el link allí, dice 25 compañías tienen una ganancia mayor que muchos países, y de hecho venía Google, venía Apple, venía Visa, que sí, no sé si lo puedo, vamos a ver si lo puedo compartir acá, un momento para que ustedes vean. No, no lo voy a compartir, no lo voy a que si ustedes ven, por ejemplo, no lo voy a compartir. Vamos a ver. Si ustedes ven, por ejemplo, es muy interesante analizarlo, creo que ya ustedes lo habían escuchado, pero se ve aquí cuáles los ingresos que tienen estas empresas frente a países, y algunos son países que son importantes en el escenario económico mundial. Por ejemplo, los ingresos de Spotify exceden al Producto Interno Bruto de Mauritania. Si ustedes vieron al principio, venía que Walmart sobrepasa incluso ingresos de una economía que, si bien es cierto, no es la más grande, pero es una economía consolidada, como la economía belga. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? A que tenemos que tomar en consideración también cuál es el poder y los recursos que tienen estos nuevos actores y estas estas compañías. En lo que yo les llamé la vez anterior acciones de paradiplomacia, o bien una política exterior privada, que incluso uno podría cuestionarse ese concepto, pero bueno, inciden en la toma de decisiones y eso es lo importante. Eso era la noticia que yo les comentaba de que Apple anuncia que fabricará el Mac Pro en los Estados Unidos en lugar de China, manteniendo las operaciones de iPhone allá, dejando Mac Pro en los Estados Unidos, a propósito de, bueno, y lo hizo porque el gobierno de Donald Trump le garantizó subsidios para poder operar y para dejar las operaciones de esta línea productiva que tiene la empresa. Entonces allí también incide una política exterior que se elabora, pero también una empresa que puede alterar las decisiones incluso de las economías grandes. Y si ustedes ven acá, era un gráfico que venía en una de las lecturas que resume un poquito e incluso tal vez repite un poquito lo que ya habíamos hablado y la gráfica, el esquema que habíamos visto de esos actores públicos privados, cuáles están en el margen estatal, cuáles están más allá del margen estatal, pero al final lo que interesa acá es que hay una diversidad, insisto, y por eso viene esa línea, esa área en gris, de actores que son no estatales y cuáles son la incidencia que tienen esos actores no estatales. Ahora bien, ya hablamos de actores, ya hablamos de esa naturaleza de los actores, ya hablamos cómo esa diversidad de actores, tal vez en un escenario muy complejo, donde hay una difusión de poder, por llamarlo de alguna forma, generan esquemas de gobernanza, de alguna u otra manera. Pero ahora tenemos que hablar también de cuáles son los instrumentos que utilizan algunos actores, y en este caso fundamentalmente del Estado, para
a implementar decisiones de política exterior. Los modelos de toma de decisiones los vamos a dejar para el final. Entonces ya hablamos de instrumentos, ya sea medios, herramientas, instrumentos, es exactamente lo mismo. Si ustedes ven, teníamos los clásicos. Vamos a ver, teníamos los clásicos, que es diplomacia y guerra. Y entre eso no había nada más que diplomacia, no había nada más que o los medios violentos o bien las negociaciones para poder abordar las problemáticas, los conflictos, lo que fuera. Y esos nuevos instrumentos, que incluso se derivan en muchos más instrumentos que ya vamos a ver, de propaganda, diplomacia, los instrumentos militares, los económicos. Aquí vean que el autor hace una distinción entre aquellos instrumentos, y los instrumentos económicos son importantes, muy importantes, como medios de coerción también, especialmente dentro de las lógicas también de poder inteligente. ¿Por qué? Porque son muy populares, son muy utilizados, y por eso yo les dije una lectura que hablaba de fondos soberanos, porque me interesaba muchísimo que ustedes vieran los instrumentos económicos que se utilizan a nivel internacional, que yo creo que muchos de ustedes están familiarizados con todos estos instrumentos, algunos para incentivar, otros para como mecanismos de coerción. Que si ustedes ven, a su izquierda tienen los instrumentos positivos, a la derecha tienen instrumentos negativos, que con esos instrumentos negativos tenemos básicamente instrumentos vinculados con la coerción. Allí, por ejemplo, todos esos instrumentos positivos están vinculados con subsidios, incentivos, ayuda, que puede ser ayuda oficial al desarrollo, que puede ser, bueno, y dijimos incentivos, por ejemplo, el sistema generalizado de preferencias, que ustedes saben que es un sistema que todavía prevalece en la Unión Europea para muchas de sus excolonias, que ofrece una serie de exenciones en materia de impuestos. Y luego vean que en la parte negativa de los instrumentos económicos, creo que hay muchos que hemos escuchado últimamente, y bueno, y cuando leemos un poquito de historia de política exterior, el embargo, el famoso, ¿verdad? Que yo creo que todos nos relacionamos, o sea, cuando leemos embargo, con el famoso embargo cubano, la cancelación de activos o la congelación de activos, especialmente cuando los países están en una situación muy convulsa, lo que siempre le sucede cuando se le imponen sanciones a Irán, que afecta muchísimo la economía y lo aísla. Vean que allí, por ejemplo, vienen listas negras, y hay muchos tipos de listas negras que van vinculadas en materia económica, pero también en materia de cumplimiento de derechos humanos. Costa Rica, incluso, no sé si ustedes recuerdan, estuvo en algún momento en una lista negra que estaba más vinculada con el tema de paraísos fiscales. Podríamos llamarle una lista negra, pero era básicamente cuando estuvo como un paraíso fiscal. Establecer cuotas, incrementar los impuestos, los aranceles, que yo creo que eso lo estamos viendo en este momento con la guerra comercial Estados Unidos-China. Que son instrumentos que por excelencia se utilizan también en ese juego de poder en la esfera internacional. Aquí hay un elemento importante, la ayuda oficial al desarrollo. No tenemos que olvidar que la ayuda oficial al desarrollo es un elemento importante para muchísimos países, especialmente para países que están en procesos de desarrollo muy temprano, o países que están saliendo de no sé, guerras, desastres naturales, lo que sea. Entonces allí esa parte me interesaba mucho porque son instrumentos que creo que estamos familiarizados con la mayoría de estos instrumentos y que son muy populares y se utilizan también actualmente. Y luego vemos instrumentos del soft power que creo que estamos familiarizados con todos ellos. Por ejemplo, algunos más nuevos, otros no tanto. Allí ustedes pueden ver que incluso ayuda humanitaria está allí, ayuda oficial al desarrollo. Hay otros que tal vez la cooperación,
es otro que tal vez es más clásico. Hay otros que tal vez son un poco más nuevos, como el tema de la diplomacia cultural, o por ejemplo, hay algo que incluso, a propósito de esta época mediática, los medios de comunicación, y por eso aquí les dejé estas imágenes de la televisión china. No sé si ustedes, bueno, la ven, o no sé si ustedes han explorado un poquito cuál es la oferta que tiene CCTV, pero es una oferta muy amplia. Uno cuando lo ve está muy alineado, tienen un guión muy estructurado, y si ustedes pueden ver allí la oferta, lo que les menciono es bastante amplia. Tienen una programación en mandarín, en inglés, francés, español, árabe, en ruso, en varios idiomas de minorías étnicas al interno del país, de coreano. Es decir, cubren un área muy grande. Incluso tienen una cadena televisiva que se encarga de los temas africanos y que incluso está en Nigeria. Entonces, para que vean acá que es un tema también de proyección de valores, de proyección de discursos o narrativas, que también son importantes y que están vinculados con los medios de comunicación. Canales que, por ejemplo, tal vez estamos vinculados con CNN, Fox News, y ya sabemos cuáles son las narrativas que tienen estos canales de comunicación. Y si ustedes pueden ver incluso por acá, libros, cine, películas, y antes sabíamos muy bien que se vendía la imagen de los Estados Unidos, ese sueño americano que estaba vinculado con la economía, esos valores, lo que veíamos en las películas. Pero incluso creo que aquí es interesante cómo otros actores empiezan a utilizar los medios de comunicación, empiezan a utilizar las películas, empiezan a utilizar incluso las series, las novelas, para expandir su influencia. Y creo, y se me viene a la cabeza un ejemplo muy concreto, que es el caso de Turquía. No sé si ustedes lo han visto, pero hay una programación más grande, tampoco es abundante, pero importante, de telenovelas turcas. Ustedes podrán ver, hay más influencia o más presencia de productos turcos en Costa Rica, en la región, hay una aproximación mayor, y no sé si también se han dado cuenta, pero el intercambio académico está creciendo. Turquía se está posicionando como un país para estudiar, y estudiar en turco, que eso es importante en materia de esos instrumentos de soft power, porque incluso viene el tema de promoción del idioma. La promoción cultural del idioma, de los valores, a través de diferentes medios. Allí hay otros que ustedes creo que también están familiarizados, las organizaciones no gubernamentales, caritativas, los centros de pensamiento, que también tratan de promover ciertos valores. Y luego tenemos esos instrumentos o herramientas de poder duro, que ya los conocemos, los tradicionales: ataques armados, la intervención, la disuasión nuclear, el cierre de fronteras, militarización, las sanciones del Consejo de Seguridad, que son tal vez elementos que han estado presentes, y pues son los elementos tradicionales. Allí tal vez les dejé esa noticia del envío de tropas a propósito del ataque a las instalaciones estas de Aramco, por parte de grupos rebeldes en Yemen, pero que Estados Unidos dice que es básicamente Irán. Entonces allí el juego de poder también en la península arábiga. Ahora bien, hablamos, y creo que las lecturas, y era algo que se le puede criticar a esa lectura, se centraba mucho, y era una lectura que no era tan antigua, entonces allí se le puede criticar incluso, porque era como el 17 o el 18, que hablara del tema de poder duro, poder suave, y lo hablara, por ejemplo, en los niveles de Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia. Pero no hablaba de China. A mí me parece que es muy importante, a propósito de que estamos hablando de mecanismos, herramientas de proyección, de ver cuáles son esas herramientas. Entonces yo agregué una columna más, y yo les pediría que tal vez tratemos de analizar un poquito e ir completando aquí, me ayuden a ir completando, cuáles podrían ser esas dimensiones de poder duro o poder suave. Veamos la primera categoría: proporción de poder duro y poder suave.
Vean que allí les decía, hacía un balance entre poder duro, poder suave, Estados Unidos, la Unión Europea decía que era un poder, o sea, era más fuerte en poder suave, más débil en poder duro, Rusia era lo contrario. ¿Qué me dicen de China? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo harían ese balance entre poder duro, poder suave? ¿Cómo verlo desde la perspectiva o en el caso de este actor llamado China? ¿Qué me dirían? Hablando de esas herramientas o instrumentos de política exterior y esas estrategias. ¿Usa más poder duro? ¿Usa más poder suave? ¿Cómo se proyecta? Yo creería que, bueno, China hace más bien uso como del poder inteligente porque aplica los dos. Por un lado, el poder duro, pues se está perfilando como una gran potencia económica y está haciendo uso de sus inversiones, del comercio. Bueno, ya vimos que ni siquiera las sanciones de Estados Unidos han sido hasta cierto modo muy significantes como para el poder duro que podría presentar en ese sentido China. Quizás no he entendido en términos militares porque todavía hay una diferencia en cuanto al aparataje militar que tiene. Sin embargo, bueno, está invirtiendo también lo suficiente, diría yo, como para especializarlos y avanzar en tecnología. Y por otro lado, el poder suave, pues, bajo su política de una sola China, desplazando casi en su totalidad a Taiwán, y influenciado en la región latinoamericana, por ejemplo. Claro. Bueno, está implantando bajo objetos de cooperación, de ayuda oficial al desarrollo, promoviendo cultura, becas. Hay una gran cantidad de estudiantes becados en China que ya traen una imagen muy distinta de la cultura socialista que se podría haber llegado a tener. Entonces, yo creería que hay como un equilibrio en ese sentido. Claro, y yo creo que allí, más que decir si es poder duro o poder suave, uno podría incluso definirlo como eso, es un poder inteligente. Incluso, por ejemplo, allí a propósito de lo que usted mencionaba, de esta segunda categoría de cuál es el principal objetivo u objetivos de ese poder, sería ese posicionamiento y creo que es el reconocimiento de uno, que es una sola nación. Y yo creo que el desafío que tiene actualmente es controlar el tema de, o cómo se va a resolver el tema de las protestas en Hong Kong, qué es lo que va a suceder allí. Y luego, esa parte de la implementación práctica del poder suave, bueno, allí ustedes pueden ver cuáles son los elementos que utilizan para implementar ese poder o ese poder inteligente y creo que, bueno, ya también el compañero lo mencionó allí, yo no diría ayuda oficial al desarrollo, yo creo que ese concepto es un concepto que es más, a ver, como más occidental o más europeizado, por decirlo de alguna forma. Yo soy es algo más personal, más crítica de ese concepto. Es meramente un tema de posicionar inversión extranjera directa y asegurar la presencia en países que son estratégicos para inversión extranjera directa y capitales, porque ese es el otro elemento, no es solo IED, es también el posicionamiento de capitales. Por ejemplo, no habíamos hablado y ahora que lo estamos conversando en este momento, recuerdo cuál es el posicionamiento de fondos soberanos, quién compra o quién invierte también en las acciones de otros estados. China tiene una fuerte presencia también en fondos de los Estados Unidos. Esto implica también, no sé, un par de años atrás había salido un artículo en The Economist sobre qué implicaba esa presencia china en las diferentes partes del mundo y que es básicamente su reconocimiento. Allí incluso uno podría agregar India y allí creo que el balance sería diferente porque la percepción incluso, pues sus instrumentos y su proyección es distinta. Bueno, eso era lo que estábamos hablando. Yo aquí no voy a entrar en mucho detalle, allí ya el compañero incluso lo había mencionado, sobre ese posicionamiento, ese uso de ese poder inteligente de inversión, de expansión. Si ustedes ven todo el sureste de Asia, China tiene una inversión enorme en infraestructura, en expandir y facilitar el intercambio comercial, en dominar las principales rutas comerciales.
No sé si ustedes saben, les pregunto, ¿China tiene o no tiene bases militares fuera de China? ¿Quién me responde eso? ¿Sabe alguien si tiene o no tiene bases militares fuera del país? ¿No? ¿No saben? Pues sí, tiene una, solo una, y la tiene en Djibouti. Básicamente para un control es sumamente estratégico porque es el control de esta ruta comercial. Es la única que tiene fuera de China. Pero es un área sumamente estratégica para asegurar también las rutas comerciales y la presencia que tiene también en el África. Si ustedes ven, eso era lo que hablábamos de la inversión extranjera directa. Asia es el nicho de inversión de China. Allí tenemos, por ejemplo, África, que si unimos allí el norte de África y África subsahariana, pues sería un componente importante, Suramérica que está por acá, y este de acá, África subsahariana, que si lo extenderíamos tal vez al 2019, pues esto iría incrementando. Pero vean lo interesante, Europa es un receptor importante de inversión extranjera directa a China, que era una de las preocupaciones también que se tenía con el tema del 5G. Y a propósito de todo el escándalo de espionaje que estaba vinculado con Huawei, que es una empresa que es estatal. Allí es un par de estadísticas sobre China. Pero ese elemento de poder inteligente tiene elementos de poder suave, que lo mencionaba el compañero allí sobre el tema de las becas, los intercambios académicos y cómo cambia, cuál es la impresión, cuál es el impacto que tiene la formación de estudiantes de diferentes partes del mundo, africanos, latinoamericanos, de otras partes de Asia, en China. Si ustedes ven esa estadística que es relativamente actual, está bastante actualizada. Sabemos, bueno, China por su composición demográfica es la que contiene la mayor cantidad bueno, aquí los idiomas más hablados, los native speakers, ¿verdad? Pero vean acá qué es lo interesante, que incluso uno podría hablar de oportunidades de proyección. El español, pensando, digamos, en oportunidades que tengan los países, cómo se ha ido posicionando. Incluso, bueno, esto por las dinámicas demográficas de los países, aquí no agregué un gráfico sobre la cantidad de personas que están aprendiendo a hablar este idioma, pero español es una de las lenguas que tiene una cantidad importante de hablantes nativos, pero también de hablantes que están, o sea, de personas que están aprendiendo el idioma, que eso es un elemento importante en la proyección, que muchos países incluso de lengua española no la toman en consideración y dejan simplemente que otros mecanismos como el terrible reggaetón se encarguen de posicionar el idioma y no otros mecanismos más formales que también son mecanismos de poder suave y de proyección de los países. Y bueno, ahora sí, ya hablamos de actores, ya hablamos de instrumentos, poder duro, poder suave, diferentes instrumentos, y ahora tenemos que hablar, que es la tercera sección del curso, de la clase de hoy, sobre la toma de decisiones de política exterior. Si ustedes vieron, había una de las lecturas que se centraba meramente en los modelos de toma de decisiones, el modelo burocrático, el modelo organizacional, el modelo racional, y otros modelos allí que ya vamos a ver. Vean que yo acá les dejé esa noticia, igual a propósito de lo que ha sucedido esta semana, sobre el retiro de los Estados Unidos, ¿verdad? En su momento del Acuerdo de París. Entonces uno podría empezar a pensar desde qué perspectiva, ¿verdad? Incluso desde los modelos de política exterior, de análisis, modelos de toma de decisiones, se puede explicar esta acción. Y entonces dejemos ese caso allí, luego les vuelvo a hacer la pregunta una vez que hayamos visto esos modelos. Ahora, ustedes vieron que se plantean una serie de cuestionamientos que son importantes y yo espero que ustedes los tomen en cuenta cuando hagan los análisis a propósito de los trabajos que tengan que hacer. ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Cuáles son los actores? ¿Cuál es el poder que tienen los actores? Los recursos, las capacidades para movilizar esos recursos. ¿Es el presidente? ¿Es el parlamento? ¿El parlamento está tomando más
poder y tiene más incidencia, o son los lobby, qué lobby tiene más incidencia en qué, si es en la parte de ambiente, control de armas, por ejemplo. ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan? Se puede utilizar poder duro, se utiliza poder suave, se utiliza poder inteligente, se utilizan elementos económicos. Por ejemplo, allí, ¿qué instrumentos utiliza un país como Costa Rica? Que pues en materia de poder podríamos hablar que pues no tiene muchos recursos materiales, pero por ejemplo tiene una imagen, y una imagen que la ha posicionado y que se reconoce a nivel mundial. Y es reconocida en realidad, hablando del país. Y luego, ¿cuál es el propósito? Que incluso lo habíamos hablado en el curso, en la primera clase. ¿Cuál es el propósito que se dice, pero en realidad cuál es el verdadero propósito de las decisiones que se toman? Que no son nada altruistas. Y luego, hablando de elementos burocráticos y organizacionales, ¿cuáles son los procesos que se deben seguir? Los procesos están establecidos, o bien ante un fenómeno, lo que se hizo fue tomar en consideración procesos similares y se tomó una decisión por analogía, por decirlo de alguna forma. Y vean que allí yo les dejo esa otra noticia, que vuelvo y les digo, cuando veamos los modelos, les voy a preguntar dónde podríamos ubicar estos dos casos, así muy brevemente, sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas, ¿verdad?, en el 2007 entre Costa Rica y la República Popular China. Dentro de esos modelos de toma de decisiones, ¿cómo podríamos analizar este caso y cómo podríamos analizar el caso del retiro del Acuerdo de París de los Estados Unidos? Ahora, esto nada más era para recordarles en ese proceso de toma de decisión, que si ustedes ven la presentación de la primera clase, este es muy similar, este es de esa lectura que tomamos sobre los actores no estatales. Si ven allí la representación del problema, identificar el problema, llevarlo a la agenda, tomar las decisiones, quiénes son los que toman las decisiones, quiénes llevan el problema a la agenda, los medios de comunicación, los diferentes lobbies, la sociedad civil, quiénes son los que toman las decisiones, los cuerpos técnicos que están allí acuerpando esa toma de decisión, cómo se implementa. Este es un gráfico que está hecho solo para actores no estatales, pero en realidad si ustedes ven el gráfico que teníamos en la presentación de la primera semana es muy similar. Falta una fase aquí, pero en realidad es lo mismo, es el mismo proceso. Y uno de los grandes, que yo también se los mencioné en esa presentación, retos que se tienen en el análisis de política exterior, es evaluar esa implementación de las decisiones de política exterior. En la medida que una parte importante de estos procesos son internos, más controlables, pero otra parte importante de esos procesos, esta parte de implementación, es más retadora en la medida que estamos en el entorno, en el exterior, y tenemos otras variables que no se pueden controlar. Entonces, ¿cómo evaluar los efectos que tienen esas medidas que se toman? ¿Es posible evaluarlos? O bien, pues, hacer una mera aproximación, un análisis parcial de la implementación de esas decisiones. Ese era el gráfico que yo les estaba mencionando. No lo vamos a ver porque ya lo habíamos analizado. Ahora bien, esos son los modelos muy brevemente, porque en realidad cuando veamos también los modelos de análisis van a haber elementos que están vinculados con estos modelos de tomas de decisiones. Los modelos básicamente lo que explican es cuál es la información y cómo los tomadores de decisiones toman esa información de ese entorno, la analizan, la discriminan tratando de ver cuáles son los elementos que tengo que tomar en cuenta y la implementan. Si ustedes pueden ver, el primer modelo es el modelo de racionalidad limitada, que básicamente lo que me dice es que, bueno, hay demasiada información. Como hay demasiada información, tengo limitaciones cognitivas porque yo no puedo saber toda la información del entorno, tengo que simplificar esa realidad. ¿Y cuál es el criterio de selección? La alternativa que sea más satisfactoria. Hago una elección a partir de lo que yo, como tomadora de decisión, me arriesgo a decir que es la alternativa más, la que podría ser menos riesgosa, o la que según mi realidad y mis conocimientos previos podría resultar más satisfactoria.
El modelo organizacional se critica en la medida que a veces no se puede hacer una diferenciación entre el modelo burocrático. Y uno podría decir, hay elementos muy similares, que es básicamente las rutinas organizacionales o son los procesos que están vinculados con las instituciones a las que están vinculadas los tomadores de decisión, y en este caso de política exterior, que se deben seguir para tomar esa decisión. Es decir, ya hay procesos determinados y yo lo que hago es seguir esos procesos, protocolos, situaciones anteriores, lineamientos, lo que sea, para tomar las decisiones en materia de política exterior. El modelo burocrático es un modelo que más detallado porque lo que dice es básicamente que son los actores que están vinculados con las instituciones burocráticas, en este caso los tomadores de decisión, que tienen diferentes intereses y que a partir de estos intereses van a defender estos intereses y van a incidir en la toma de decisiones en materia de política exterior. Es decir, hay un tema, hay que tomar una posición. Yo, actor en ese entorno o en ese entramado burocrático, tengo un interés específico porque tengo una afinidad y entonces a partir de esa afinidad yo defiendo ese interés e incido en la toma de decisiones. Eso es muy coyuntural también. Yo creo que allí dándoles un poquito de pistas sobre cómo entender, por ejemplo, el retiro del acuerdo de París por parte de los Estados Unidos. Teoría prospectiva, que a veces uno incluso podría hacer un vínculo con el tema de los modelos de racionalidad, pero aquí básicamente es, yo no quiero perder. Y si voy a perder, lo que voy a hacer es que voy a tratar de minimizar ese riesgo. Y aquí, si yo voy a tratar de minimizar ese riesgo cuando ya estoy en una situación de ganancias, donde he acumulado ganancias, donde yo sé que hay una posición de seguridad, lo que hago básicamente es que elimino todas aquellas alternativas que impliquen que yo como actor en la toma de decisión pueda perder. Es decir, básicamente voy a minimizar los riesgos en la medida de lo posible. ¿Cómo vamos hasta acá? Con los modelos. Yo espero que hayan podido hacer una lectura de al menos de ese artículo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Profesora, yo tengo una pregunta. Ajá, adelante. No me queda clara la diferencia entre el modelo organizacional y el burocrático. Normalmente el concepto tradicional que tenía yo de procesos burocráticos se relaciona más a lo que está describiendo el modelo organizacional, ¿verdad? Que son rutinas organizacionales, y el otro son más decisiones colectivas con intereses burocráticos, ¿verdad? Que ya usted explicaba que intereses específicos, intereses comunes o particulares, pero me parece que hay una línea estrecha entre uno y el otro y no me queda muy claro la diferencia. De hecho, cuando uno empieza a analizar ambos, es la crítica que se hace por el tema de, bueno, la diferenciación entre la parte organizacional y entre la parte burocrática. Básicamente, en el modelo burocrático, lo que le diría en términos muy prácticos es los actores en ese entramado, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos tenemos una Cámara de Representantes o un Parlamento. Dentro de ese entramado burocrático, ¿cuáles son las afinidades que tienen los actores? Pongamos ya, contextualicemos con el caso del caso primero que les dije sobre Trump, en materia climática. Y no es solamente esos actores allí, porque hay lobbies que están interesados en las decisiones que se van a tomar allí y que evidentemente van a incidir. Entonces, esos actores en ese entramado burocrático tienen intereses específicos que van a utilizar su capacidad, su poder, su capacidad para mover recursos, influencias, para incidir en la toma de decisiones. Es decir, para permanecer o no en el acuerdo. Y eso, hablé allí de, por ejemplo, representantes, hablé allí, por ejemplo, de lobbies, pero luego, evidentemente, detrás de todo eso también están las grandes compañías, en el caso ambiental, ¿verdad? Que se podrían ver afectadas o se vieron afectadas por las medidas
para hacerle frente al cambio climático. Mientras que el modelo organizacional es básicamente seguir protocolos establecidos para tomar determinadas decisiones. O, por ejemplo, rutas establecidas para tomar determinadas decisiones. Si, por ejemplo, la política exterior de determinado estado ha estado siempre en la línea de la neutralidad, por decirlo de alguna forma, y un ejemplo así, podríamos decir que en un modelo organizacional es seguir ese protocolo, esos lineamientos de la neutralidad para la toma de decisiones, independientemente de cuáles sean los casos que se presenten. Entonces, otra vez, el burocrático fundamentalmente tiene que ver con actores específicos que pueden estar en colectivos, ¿verdad? Grupos, lobbies, empresas que inciden en los tomadores de decisiones que defienden un interés en la toma de decisiones. Y el otro meramente seguir protocolos, requisitos o lineamientos. No sé si me expliqué. Sí, ¿Compañera? perfecto, clarísimo. ¿Sí? Ok, Sí, perfecto. gracias. Con gusto. Y luego venía que se llama teoría poliheurística, que básicamente lo que une y que se parece también mucho al primer modelo es que dice, no, como hay limitaciones cognitivas, como tenemos tanta carencia, como no podemos saber todas las posibilidades, como hay tanta falta de información, yo tomador de decisión no sé toda la información, no puedo tener todas las alternativas, ¿qué hago? Bueno, voy eliminando alternativas, es decir, las que sean menos riesgosas, las que me parezcan más satisfactorias, las voy a seleccionar. Cuando tengo ese pequeño grupo de alternativas, ¿qué hago? Básicamente lo que digo es comparo en un enfoque muy racional, ¿verdad? Y digo, ¿cuál es la alternativa que podría ser más satisfactoria de todas esas que yo consideré en un principio como satisfactorias o menos riesgosas? Y es básicamente la alternativa que yo voy a tomar. Es decir, discrimino y luego analizo con base en los criterios ya sea satisfactorio o menos riesgoso. Ahora, ¿qué es importante en todo ese contexto, en esos diferentes modelos de tomas de decisiones, donde lo que yo insisto, tomemos en cuenta es cuál es el entorno del tomador de decisión, de quien toma la decisión, cuál es el entorno o contexto, como le queramos llamar, y luego cuáles son también esas variables. Por eso yo aquí abajo les dejé algunos elementos importantes. El tema del rol de la personalidad. Cuando veamos incluso los modelos psicológicos, vamos a entrar un poquito a hablar de este tema, que no es un tema nuevo tampoco, en el caso de la personalidad, si ustedes lo vieron. Las creencias, perdón, allí me comí los plurales. ¿Cuáles son las creencias que están vinculadas con la historia de vida de esos tomadores de decisión? Y cuáles son las emociones que van vinculadas también con la personalidad. Es decir, tenemos que analizar y vean que esto también va muy vinculado al nivel del individuo, fundamentalmente. Y luego hay una serie de variables que ustedes vieron. ¿Cuáles son las variables situacionales? Es decir, de esa coyuntura que se le está presentando, esa coyuntura específica, ese conflicto que tengo con determinado país, o bien es ese bloqueo comercial o es esa guerra comercial, que hace que ese tomadora de decisiones con esas determinadas características, bueno, diga, a partir de esta información, o tomo la alternativa menos riesgosa, o tomo la alternativa que considero más satisfactoria, dependiendo de ese contexto, y también dependiendo de cuáles son su entorno organizacional, cuáles son los filtros que tiene que pasar para tomar las decisiones. ¿Cuál es la jerarquía que tiene que seguir ese tomador o tomadora de decisiones? Si estoy a la cabeza y básicamente tomo la decisión, o bien tengo que llegar a un consenso o una concertación con los diferentes participantes o actores en la toma de decisiones. ¿Quedó claro esos elementos también? ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿No? Bien. Entonces, devolviéndonos un poquito, yo nada más les hago una pregunta. Con base en esto que hablamos, con base en lo que ustedes leyeron, ¿cómo podría uno tratar de explicar a partir de esos elementos
esta parte de acá, a propósito del trabajo que tienen que hacer también. El retiro o esa toma de decisión, esa decisión que se tomó de Estados Unidos del Acuerdo de París. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podría uno, qué elementos podríamos tomar de esos modelos de toma de decisión? Yo vi uno muy claro, no sé si ustedes vieron alguno. Yo sé que es un elemento muy específico, pero es importante para entender el origen de la decisión. ¿Qué se les podría ocurrir? ¿O no? ¿Puedo participar? Adelante. Con respecto a la toma de decisiones de la salida del Acuerdo de París de Trump, ¿a eso se refiere, profesora? Correcto. ¿Qué modelo pudo haber aplicado para la toma de decisiones? Cuando usted estaba mencionando los ejemplos y las definiciones, yo lo relacionaría, y no sé si necesariamente calza ahí, con la teoría prospectiva, ¿verdad? Con la versión a perder. Uno de los argumentos utilizados por Donald Trump fue que ellos estaban pagando una cuota que no era necesariamente proporcional a la cuota de contaminación que tienen otros países, y mencionaba el caso de China, ¿verdad? Que es uno de los mayores contaminantes en el mundo, y que su cuota de aporte no era proporcional, y que Estados Unidos de alguna forma estaba dando un aporte mayor al que le correspondía. Entonces ahí yo lo relaciono con de alguna forma con la versión a perder. Claro, esa es una forma, y de hecho allí usted toma un elemento externo, que es, por ejemplo, hay otro actor en ese acuerdo que está perjudicando de alguna otra forma a este actor llamado Estados Unidos. ¿Algún compañero o compañera que se le ocurra otra alternativa? ¿O bien complemente esta? ¿Qué se les ocurre? ¿O todavía no lo ven así muy claro? Ese que menciona la compañera es, a ver, aquí les digo todo, ajá. Profe, ¿se podría un toquecito volver a las láminas de los modelos, porfa? Ahí está. Yo pienso igual que Sandra. Tal vez parte de todo esto, parte de la cuota y todo, hay también algo, como usted dijo ahora, que que vamos a ver el asunto psicológico. También hay algo muy psicológico también dentro de Donald Trump, ¿verdad? Es una persona que primero tiene que buscar la forma de resaltar y hacerse ver, aunque sea con aspectos negativos, y llamar la atención. Pienso que también por ahí tiene mucho que ver, aparte que en este lado, ¿verdad? Por este lado de los modelos, sí sería como, pienso yo que en la teoría prospectiva. Allí yo complementaría, a ver, aquí también depende de cómo uno lo contextualice. Pero cuando, por ejemplo, yo leía el caso, pensaba también en la parte burocrática. ¿Y por qué en la parte burocrática? Porque uno de los elementos o parte del discurso para retirarse, que fue lo que mencionó también la compañera Sandra, es básicamente que la economía se iba a ver afectada por las medidas que tenía que tomar los Estados Unidos para la reducción de emisiones. Ustedes saben que los Estados Unidos es una economía todavía que está muy basada en los combustibles fósiles y son parte importante de la economía. Y si uno se va a analizar quiénes también están incidiendo, pues el lobby del petróleo es un lobby que tiene un poder muy importante en la toma de decisiones. Y pues que porque tiene un peso muy importante también en la economía del país. Entonces allí uno también lo que quiero aquí es que los modelos no se queden simplemente en propuestas que son muy abstractas o en propuestas que no nos van a ayudar, porque en realidad los tenemos que utilizar para hacer nuestros análisis o para darle mayor sentido a lo que estamos haciendo. O sea, básicamente las discusiones, incluso cuando hablamos de teorías. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo también pensaba en ese modelo burocrático de los lobbies, los poderes que están detrás
de la toma de decisiones, y en este caso no es solo la decisión de Trump, hay un tema y un componente que ya incluso lo mencionó la compañera Sandra, que es el componente económico. Y por ejemplo, a nivel externo, esa aversión a perder. Y luego les pregunto, en el caso de, pues, de la reanudación del restablecimiento, perdón, de relaciones entre Costa Rica y la República Popular China, ¿cómo uno lo podría ver a partir de esos modelos de toma de decisión? ¿Qué me dicen? Cuando eso sucedió, pues provocó un gran revuelo en el país, porque Taiwán era, a ver, un socio que había sido muy cercano a Costa Rica. Incluso el presidente Arias dio una explicación muy realista, o sea, desde una perspectiva muy realista, cuando se le consultó qué era lo que había, o sea, por qué se había tomado la decisión. Pero yo les pregunto, ¿cómo podríamos interpretar eso a la luz de estos modelos? O si se podría interpretar o no. A ver, aquí lo que quiero es básicamente escucharles. ¿Qué me dirían? Profe, a mi parecer, yo personalmente me iría con la opción de la racionalidad limitada, porque en la explicación que dio el expresidente Oscar Arias, me parece que él tomó la información que se le presentaba, tanto la de Taiwán como la de China, y realmente la puso en una balanza, la simplificó y tomó la alternativa que para él en su momento y para Costa Rica creía que era más satisfactoria, que al final de cuentas inclinaba la balanza hacia el lado de China y todo lo que China estaba ofreciendo en contraposición a lo que Taiwán podía ofrecer. Claro, y allí viene el tema también de que era la alternativa más satisfactoria. Recuerden que China, eso fue en el 2007, China ingresa en el 2000 a la OMC. A partir del 2000, si uno ve los indicadores, un poquito antes, 99, 2000, 2001, uno ve los indicadores de crecimiento de China, fue el boom, ¿verdad? Ese salto que hizo China a la economía mundial y pues formalmente con la entrada a la Organización Mundial del Comercio. Y pues en un contexto en el que China también se estaba acercando a otros países de la región en esa búsqueda de recursos, ¿verdad? Fundamentalmente en Sudamérica. Bueno, yo en esa misma lógica era la alternativa tal vez y que hacía más sentido, que así mismo lo dijo también el expresidente Arias en ese momento, era básicamente lo que hacía más sentido en ese contexto de crecimiento y en ese contexto de una China que se estaba ya posicionando formalmente como un actor global, en ese caso en específico. Y bueno, ya para ir finalizando entonces, a mí este cuadrito que ustedes tenían en una de las lecturas me pareció que es muy útil en la medida que resume una parte importante de lo que hemos hablado el día de hoy. Tal vez algunos temas se tornaron un poco repetitivos, pero creo que es importante que los tomemos en cuenta, especialmente hay el tema de pensar los actores y pensar cuáles son las herramientas que utilizan esos actores, porque aquí, insisto, ya no estamos en modelos que son meramente verticales, dominados por la institucionalidad estatal. Estamos en un modelo o tal vez en esquemas de difusión de poder y donde las fronteras entre uno u otro actor a veces son un poco muy difusas. No sé, allí tendríamos que ver de cuáles actores estamos hablando. Pero aquí, si ustedes ven, hace una comparación entre los enfoques tradicionales, recordando esas clases de teorías, que las lecturas también hablaban un poquito de esas perspectivas de lo tradicional y luego esas perspectivas más desde el constructivismo, de las interpretaciones, de la intersubjetividad. Y hace un resumen, el cuadrito, y hace una división, ¿verdad? Que es básicamente la división que hacemos en ese análisis de política exterior, el espacio interno, el espacio externo. Al final hace un poquito el análisis sobre la implementación, pero allí lo que me gustó del cuadro es que hace una síntesis desde las perspectivas clásicas, estatocéntricas, donde el poder, por ejemplo, está más vinculado al tema de la coerción, al tema de ese poder duro, de la implementación tal vez de la violencia o sanciones económicas que tienen un fuerte impacto en los países.
y no por ello significa que algunos cambien su estrategia, ¿verdad? Como lo vimos en el caso cubano. Y luego estos nuevos enfoques que en realidad toman una perspectiva más amplia de actores y de poder, y que incluso don Adrián lo mencionó en la clase anterior, que el tema del poder es muy relativo y lo hablábamos otra vez. Ese es otro elemento importante siempre, pensar en el tema del poder, de las capacidades, países grandes con muchos recursos, pero en la esfera internacional todavía esa capacidad de movilizar recursos no se ha desarrollado tanto como otros países que son pequeños, pero que tienen un capital de movilización y en este caso que se traduce en poder importante y en un contexto en específico, y él dio el caso concreto del Estado de Israel. Y ustedes pueden ver allí, por ejemplo, que en esos nuevos enfoques constructivistas de globalización, de esa gobernanza global que ya tuvimos la discusión, tenemos esquemas donde la cooperación, que eran esos enfoques tradicionales, incluso cuando ustedes vieron esas clases de política, pues no se consideraba, donde los actores, la sociedad tiene una participación importante, donde hay otros instrumentos de política exterior que están vinculados más a ese soft power y están vinculados más a estrategias, por ejemplo, de difusión, de comunicación. No todas son propaganda, porque hay un elemento de manipulación evidentemente en la propaganda y, por ejemplo, en los medios de comunicación que hablamos están muy claros, ¿verdad? Muy alineados, tienen una narrativa, tienen un discurso muy claro. Y allí, por ejemplo, me interesaba mucho donde dice la esfera externa, que dice la geometría variable. Es decir, tenemos un entorno que si en ese esquema tradicional era cuadrado, definido, con los actores, las estructuras definidos, identificados, en este nuevo entorno, esas estructuras son difusas, desaparecen, tenemos esa geometría variable, tenemos redes y tenemos instituciones informales, que yo creo que en el análisis de política exterior, bueno, ya eso también es una apreciación muy, muy personal, la informalidad es un tema muy interesante de analizar porque está vinculado con todo ese mundo que desde las perspectivas clásicas, estatocéntricas, no se analiza. Y la informalidad tiene que ver con, ya lo vimos, la sociedad civil, con todas aquellas estructuras que están vinculadas con en la ilegalidad y con una serie de movimientos incluso que se dan en la virtualidad. Eso es un elemento que me parece a mí fascinante de estos nuevos retos de los análisis de la política exterior. Y bueno, creo que con eso yo finalizaría aquí la presentación. Preguntas, comentarios, desacuerdos, ¿qué me cuentan? ¿O todo muy claro? Les escucho. Profe, ¿No? Una consultita, es que usted acaba de mencionar algo sobre lo que son lo de el concepto, digamos, lo que es lo de la migración. ¿Eso es dentro de cuál grupo entraría? Perdón, la migración. Digamos, cuando aquí en esta diapositiva, cuando estábamos hablando, por ejemplo, de esa geometría variable, en realidad, no sé si era en esta parte, pero incluso, sí, por en ejemplo, esa parte era. Ajá, por ejemplo, incluso cuando vemos actores, en realidad la migración aquí entendida como un fenómeno, por ejemplo, de movilización, que si bien es cierto, no podríamos decir que es un actor en específico, es un fenómeno que se tiene que tomar en cuenta porque modifica, y evidentemente lo hemos visto, las estrategias de política exterior, los discursos primero, las estrategias y luego la implementación de la política exterior. Que en otros esquemas y en los esquemas más tradicionales de los análisis en relaciones internacionales, migración nunca se hablaba, nunca. Es un tema que se viene a traer a la discusión y se viene a pensar, no porque sea un actor en específico, sino porque es un fenómeno
¿verdad? Podríamos llamarlo así, un fenómeno que tiene una incidencia sobre la política exterior y, bueno, interior, evidentemente, en este caso, de los estados, ¿verdad? Porque se define en relación también con los estados en la medida que las personas se van movilizando a través de su territorio. No sé si quede clara allí. Sí, profe, gracias. Yo Con pienso gusto. que sí, porque también ellos influyen mucho hasta en el per cápita de que los países, ¿verdad? Eso. También. Ah, claro, y todo el impacto, digamos, que los efectos socioeconómicos que tiene Sí, toda la la migración. migración. Ok. ¿Algo Gracias, más? profe. Con mucho gusto. Compañeros, compañeras, ¿no? ¿Todo claro? Bueno, pues si es así, yo daría por terminada la clase el día de hoy. Creo que hicimos una buena hora. Más bien, gracias por mantenerse allí. Nos veríamos entonces la próxima semana, que recuerden es presencial. Y bueno, allí estamos entonces en contacto. Si no hay dudas, que pasen una feliz noche y pues una buena semana también. Que esté muy bien. Profesora, una Profe, pregunta respecto una pregunta. al trabajo del Policy Brief. Ajá. Esas para el domingo, Ajá. la fecha, ¿verdad? Y no recuerdo cómo habíamos quedado con la hora, digamos, con el límite de No, hora. recuerden que yo les dije que habíamos acordado que, bueno, que negociamos y hablamos del tema de la hora. Y yo les dije que, bueno, yo decía domingo, pero que si está lunes en la mañana en mi computadora, está bien. Ah, ok. Y el formato Todas las instrucciones sobre el está en el formato programa, están aquí en sí. Sí, pero también recuerden que está en el aula virtual. Después de la sesión 12 dice asignaciones. Si ustedes Ok, ingresan allí, hay un documento que se llama Policy Brief, instrucciones, y vienen las instrucciones y viene la rúbrica de evaluación para que vean perfecto, lo que toma en consideración. perfecto, ¿Ok? perfecto. Gracias. Bueno, con gusto. Profe, yo Profe, tenía nada más, perdón, Ajá. tenía nada más una preguntita que si nos puede facilitar esta PowerPoint y usted refiere a una de la primera clase. Yo no Sí, tengo yo esa de creo la que la de primera. la primera ya la subí. Yo Igual no voy la a vi, revisar, yo pero también. todo, perdón. Perdón, yo no la vi, yo tengo la otra de la semana 2, la semana 3 tuvimos el conferencista y Ah, sería no, la de perdón, hoy. la que tienes de la semana 2, esa era la que hacía referencia, Ah, ok, porque la es que, semana 3 es el conferencista y la semana 1 que fue la presentación del programa, pero en realidad eso fue un par de láminas que eran un par de imágenes en realidad. Pero esa y yo le voy a subir ahorita que me desconecto, subo esta otra. ok, se lo agradezco mucho. Buenas Con noches. mucho gusto. sí. Profe, y con Ajá. respecto a lo del trabajo, faltábamos Sandra, Mario y yo. Y el tema que había quedado fue el de Tokio, ¿verdad? No, Entonces, los temas de taller es Nicaragua, que ah, ya lo tomaron, compañeras, ¿verdad? ¿O sí, no? Nicaragua Sí, ya sí, lo sí, ya lo cogieron. tomamos, Ah, ok, Creo Gabriel que en y yo. este caso es entonces, Corea del Norte, más bien, Katia. Ah, Corea Norte, Corea ok. del Norte. A nosotros Corea del nos Norte. Corea del Norte, Sandra, a Mario y a mí. Sí, está bien, entonces, pero hágame un favor, envíeme un correíto nada más, ¿de acuerdo? Ok, gracias. De acuerdo, con mucho gusto. Disculpe, profe, yo le mandé un correo. Sí, vea, perdón que no lo haya respondido, pero yo lo vi, no se Ujú. preocupe, está bien, y yo lo respondo ahorita, ¿de acuerdo? Ok, muchas gracias. No, con mucho gusto. ¿Algo más? ¿No? Buenas Bueno, noches, pues, profe, gracias. chao, que descansen, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien, Hasta bye. luego, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Profesora, perdón,